Respecto hablabas antes de cosas que no ha conseguido hacer el Papa Francisco durante su papado. Mencionabas que Ratzinger fue el primero en pedir disculpas por los escándalos sexuales de la Iglesia. Sí. El Papa Francisco estuvo envuelto también en mucha controversia por haber defendido en Chile a un obispo que a su vez había encubierto los abusos de un sacerdote. Claro, sí, eso fue un caso muy famoso, fue un caso famosísimo. A mí, además, en aquella época a mí me llamaron muchísimo cadenas de radio chilenas para ver cuál era mi opinión, ¿no? Claro, es que todo el caso de la pederastia, ¿hasta qué punto se encubrió o hubo desconocimiento por parte... Hubo casos, por ejemplo, como el de Bernard Law, el cardenal Bernard Law, que espero que esté en el puto infierno y no lo dejen salir de ahí. El cardenal Bernard Law fue el primado de Boston. ¿Primado qué es? Perdona mi ignorancia. Es el cardenal principal de una diócesis, y Boston, él encima era el cardenal de Boston, que es donde que ha habido muchísimos escándalos. Muchísimos escándalos, porque Boston era, bueno, el arzobispado de Boston, la archidiócesis de Boston, quebró económicamente y era una de las más ricas de Estados Unidos. La película Spotlight no recoge precisamente la investigación que destapó todo Boston esto. Globe es quien la revela. Buenísimo. Yo publiqué un libro que se llama Los Papas y el Sexo, donde en los últimos capítulos cuento todos los abusos sexuales que hubo cuando el padre Geoham, es un caso muy famoso, que violó a más de 110 niños y niñas, porque la Iglesia Católica lo sabía, las jerarquías de la Iglesia Católica en Boston lo sabían, y entonces cogían a ese sacerdote que había violado ya a niños y lo trasladaban a otra escuela. Lo iban cambiando. De niñas. Hasta que volvía a reincidir y lo cambiaban a otra. Se enteraban de que había violado a 10 niñas o a 10 niños y entonces cogían y lo volvían a poner en otro colegio. Y fue un caso muy famoso. Dios es sabio, no sé si es Dios, pero Dios es sabio. Este tío es condenado, creo que le meten 42 cadenas perpetuas. Y en la prisión lo matan los presos. Lo matan los presos. Digo, justicia divina, le dije yo. Justicia divina. Además, tú que estás en YouTube, se puede ver el vídeo de cuando entran los presos en la celda y lo matan al tipo. Ah, sí, las cámaras de seguridad. Cámaras de seguridad de la prisión. El padre Geoham. Y ves perfectamente cómo entran varios presos en la celda y ahí parece ser que lo matan. Lo meten no sé cuántas puñaladas y lo matan. Bueno, por lo que dices no parece ser. Está recogido, o sea, se puede ver. Sí, lo que pasa es que se ve que aparece como ellos porque se ve que le cubre una melee, ¿no? Sí, no, la cámara está como en el pasillo, en el corredor, y está la puerta abierta de las celdas. Vale. Y entonces entran varios y luego salen corriendo. Vale. Y entonces no sabes tú por qué es. Ya. Es que, claro, sabes que te explican que es la celda del padre Johan, que lo han apuñalado y lo han matado. Que espero que esté en el infierno. Pero el problema fue que muchos altos cargos de la Iglesia Católica de Boston dijeron que no conocían ese caso. Otros dijeron que sí que lo conocían, pero prefirieron... Mira, aquí ha pasado. Aquí ha pasado hace poco. Hace muy pocas semanas. Hemos tenido el caso del cura, ex secretario del padre Marcial Maciel, también en un colegio abusador. En el Highlands, el colegio de los Legionarios de Cristo, que ha abusado de varias niñas, y curiosamente venía ya de otro colegio, el Highlands de Boadilla, ya con rumores de que había tenido algún altercado con algún niño y alguna niña. Y entonces, ¿qué hacen los Legionarios de Cristo? Pues cogen a este padre. Lo mismo que en Boston. Al padre y lo llevan a otro colegio en La Moraleja, en un barrio de Madrid. Y entonces yo digo, ¿pero estamos locos o qué? Entonces, él alega, porque es un supuesto, todavía no lo ha sido juzgado. Yo he leído el informe de la acusación. La acusación es brutal. Niñas de 6 años que han contado lo que les hizo el cura, el sacerdote. Un niño con herramientas les contó a sus padres lo que le había hecho el sacerdote. Y misteriosamente, pues... con herramientas.
Bueno, el niño contó, creo que fue con herramientas, con un el plátano. psicólogo le... Sí, vale. con un plátano, pues mostró Sí, vale, un poco vale. cómo había sido, pero claro, te está hablando un niño de 6 años, un niño de 7 años. ¿Cómo sabe él todo eso? Un niño de 7 años. O sea, que es increíble. ¿Sabes? Y luego ha habido casos, además parece ser que la acusación se va a ampliar a 2 profesoras del colegio. Porque los niños fueron esas 2 profesoras para decirles que el padre, el sacerdote, les estaba tocando. Y no hicieron nada. Y las maestras, supuestamente, vamos a decir supuestamente para no acabar tú y yo en la cárcel. Porque No has dado nombres. Seguro que acabamos tú y yo antes en la cárcel que el sacerdote ¿no? Y parece ser que los niños se quejaron a estas profesoras. Y las profesoras les dijeron a los niños, no, eso no puede ser así, olvídate. Wow. Y entonces, claro, son cómplices de un delito. Ellas a lo mejor no lo entenderían, porque dirán, es que como digamos algo, un colegio de los legionarios de Cristo probablemente nos despedirán. Entonces mejor no decimos nada. Pero el problema es que te eras cómplice de un delito que se estaba cometiendo. Entonces, claro, eso ya es más grave. Por eso ya no es que te despiden de tu trabajo, es que vas a presentarte ante un juez. Entonces, bueno, por eso te digo que todavía hay casos en la Iglesia, desgraciadamente. Pero ¿y esto qué pasó en Chile? Que es la controversia en la que estuvo envuelto Francisco. El caso de Chile fueron 4 sacerdotes, que uno de ellos secretario de un obispo, que se descubrió que cuando terminaron el seminario fueron destinados a diferentes colegios en Chile, colegios además de gente de mucho dinero, gente muy poderosa, y que 3 de ellos, de los 4, 3 de ellos, uno no se ha demostrado, abusaron de niños. Entonces, como pertenecían, el colegio al que estaban destinados eran colegios religiosos de gente de la alta sociedad de Chile, el arzobispo de Santiago y el cardenal primado de Chile lo escondieron o omitieron o no sé. El hecho es que lo acusaron de amigo, el arzobispo era amigo de Bergoglio, se dice que Bergoglio lo conocía el tema y lo protegió siendo ya papa, pero bueno, eso es muy complicado de demostrar, ¿sabes? Es decir, ¿hasta qué punto tú lo sabías? Pues no sé, yo nunca lo supe, que ya está. ¿Y qué pruebas tienes de que yo lo supiera? ¿Sabes? Que eso es de lo que se ha cogido gran parte del alto clero en países como... Porque el caso de Boston fue muy famoso, pero porque lo descubrió el Boston Globe, que le dieron el premio Pulitzer. Pero también... En Irlanda también hay una barbaridad de casos. En Irlanda, una barbaridad. En Irlanda, te voy a decir, fue brutal. Irlanda fue brutal. Fue brutal en Alemania, en Francia, en España, ha habido casos. Pero bueno, eso es algo también que es una cuestión de que el nuevo Papa debería tratar el tema del celibato. Si a los sacerdotes se les permitiera casarse y tener una relación normal, me da igual, aunque sean homosexuales, pero se les permite casar con, ¿sabes?, con una pareja. Estos casos, estoy seguro, no desaparecerían, pero sí se reducirían. Sí se reducirían, estoy seguro que se reducirían. No serían casos tan flagrantes como han sucedido. Y ya te digo, archidiócesis muy poderosas, muy ricas. Por ejemplo, la de Boston no se va a recuperar económicamente en la puñetera vida, porque tienen que pagar, están pagando indemnizaciones por un tubo. Están pagando indemnizaciones. Por ejemplo, en el caso de Bernard Law, del cardenal Law, que era el cardenal, el máximo cargo de la Iglesia Católica en Boston, cuando el FBI va a detenerlo por encubrimiento, consigue coger un vuelo a Roma y Wojtyła le hace entregar el pasaporte americano y le da pasaporte diplomático del Estado Vaticano. Y lo manda como responsable de Santa María Maggiore, donde va a ser enterrado el Papa Francisco. Y un día, Francisco, ya siendo Papa, va a rezar a Santa María Maggiore, la Basílica de Roma, y ¿a quién se encuentra en el pasillo? A Bernard Law. Y entonces el Papa Francisco dice que qué narices hace ese tío ahí, que se vaya ya. Y lo largan, creo que a una residencia de religiosos de estos mayores por ahí perdido, en un pueblo de Polonia, un pueblo de Alemania también, fuera del alcance de las autoridades americanas. Pues yo lo hubiera devuelto, yo lo entrego en Nueva York. Es que no pagó por nada de lo que hizo. No, efectivamente, y se morirá, o creo que ha muerto ya en la basura esta.